Bendecimos al Señor en esta mañana y queremos dirigirnos a todas aquellas personas que nos ven por la red. Estamos en el sur de la Florida, en la ciudad de Lauderhill, el condado Broward, Florida, y queremos enviar un mensaje de paz, de gozo y de aliento. Este día precioso queremos bendecirte con esta palabra, esa poderosa palabra del Señor. Deseamos en nuestro corazón, lo anhelamos, que toque tu vida, que toque a tu familia, que sea de gran bendición, porque la palabra de Dios es poder. Y en esta mañana queremos transmitirte esto con mucho amor, para que seas bendecido y prosperado en todo. Si nunca has conocido a Jesús, te animamos, escucha con atención esta prédica. Y si te gusta, si toca tu vida, dale a clic a compartir. Te bendecimos en esta hora. Y la iglesia le da un aplauso de ofrendas a todos aquellos que nos ven, nos sintonizan por YouTube, por Facebook y en términos generales por la red. Todo para la gloria del Señor. Esta mañana vamos a tocar un tema que en otras oportunidades quizás yo les he hablado a ustedes en las reuniones de célula o en otros tipos de reuniones, y que creo va a traer una gran bendición para su vida. El tema le he puesto por título Vasijas moldeables. ¿Quién sabe aquí qué es una vasija? Sabemos que es un recipiente donde se vierte algo. Ahora, nosotros tenemos que entender que el Señor en su palabra nos pone en una posición como de vasijas, y Él como el alfarero, donde nos va moldeando según el propósito que Él tiene para cada vida. Y esta mañana vamos a ver un episodio en Jeremías muy bonito, un episodio que nos habla de cómo el Señor puede moldear. Y en el corazón de Dios, la mejor intención siempre es moldearnos según el sano propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Nos trata de una manera particular, nos trata de una manera individual, pero siempre con el mejor de los fines. Ahora bien, el Hijo de Dios tiene que disponer su corazón para que el Señor, por medio del Espíritu Santo, ministre nuestra vida y nos vaya moldeando. ¿Por qué? Porque venimos de ¿qué? De una vieja naturaleza. Pero la palabra nos dice que somos nuevos en Cristo Jesús. Hay un nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento, ahí Dios va a trabajar por medio del Espíritu Santo, que ahora vive en nosotros, para moldearnos. ¿Por qué? Porque traemos muchas impurezas. Traemos muchas cosas que a Dios no le agradan. Como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad? Fue un pueblo que salió muy terco, muy contaminado. Y el pueblo de Dios fue tratado por Dios. Lo que pasa es que esa terquedad le costó que se quedaran en el desierto. Y fue la nueva generación la que entró en la tierra prometida. Pero yo estoy seguro que de esos no hay aquí. Nosotros estamos dejando que Dios trate con nosotros. Humildemente disponemos nuestro corazón para Él, para que Él nos vaya amoldando y cumpla ese propósito precioso para cada uno de nosotros. Y para ese fin vamos un momentico a Jeremías, con la ayuda de Pascualito. Jeremías 18, vamos a estar leyendo hasta el versículo número 6. Y dice la palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. O sea, el Señor le iba a dar instrucción al profeta. Y descendí a casa del alfarero. Mire el razonamiento del profeta. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Número 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Voy a detenerme ahí un momento. Cuando Dios hizo el mundo y crió a Adán y Eva, ahí hubo algo que ocurrió. Dios quería y tenía grandes planes con Adán, con Eva,
que se multiplicaran, que se enseñorearan de todo lo que Dios había creado. Pero ellos cometieron un grave error, una gran desobediencia. Y en esa desobediencia, en violación a lo que Dios había determinado, fue que vino el pecado al mundo. Se rompió esa vasija que Dios había creado. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. El número 5. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, este versículo es clave, no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel, dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Preciosa palabra. Y esta palabra nos dice que Dios en su soberanía puede moldearnos como Él quiere. Puede configurar ese barro moldeable como Él quiere, bajo ese propósito precioso que tiene en forma individual para cada uno de nosotros. Así lo quiso hacer con Israel también. En Israel hubo terquedad. En Israel hubo posiciones que desobedecieron muchas veces al Señor. Pero nosotros este mensaje también es para este pueblo, para esta época, donde el Señor tiene un gran propósito, donde el Señor tiene un gran plan con nosotros, para que nosotros seamos vasos de honra en las manos del Señor. Dios no nos llamó en ninguna manera para que nosotros estuviéramos calentando una banca, o que simplemente nos diéramos muchos amenes aquí encerrados en estas 4 paredes. El propósito de Dios va muchísimo más allá. El propósito de Dios es muy amplio y con cada uno de nosotros tiene objetivos muy precisos. Pero para que esos objetivos se puedan cumplir, nosotros tenemos que disponer nuestra vida en su totalidad, principalmente nuestra mente y nuestro corazón, para hacer esas vasijas útiles en las manos de Dios, porque si no serían los vasos que no fuéramos útiles. Cuando el alfarero hace una vasija de acuerdo al propósito que él tenga, la crea en unas condiciones y con unas características para que cumpla el objetivo por la cual la ha creado. De esa misma manera, Dios tiene ese propósito con nosotros, moldearnos, ponernos esa perfección en las manos preciosas de Dios para que cumplamos ese propósito. Y vemos en las diferentes formas, como en el antiguo pacto y ahora en esta época, también los alfareros, la gente que trabaja con esas manos, esas vasijas, y vemos como cuánta utilidad no tienen. Ahora, ¿cuánta utilidad usted no tendría para Dios? ¿Usted alguna vez se ha hecho el propósito o se ha hecho la pregunta, ¿cuál es el propósito que Dios tiene en mi vida? ¿Será que yo voy todos los domingos a la iglesia? ¿Será que yo voy los miércoles a la célula? ¿Vengo los viernes al discipulado? ¿Usted cree que el Señor eso es lo único que quiere en su vida? Yo no creo. Yo creo que hay algo más amplio, hay algo más grande. El Hijo de Dios casi en su mayoría no ha entendido esto, no ha entendido este mensaje que le dio Dios al profeta Jeremías. Y le dice, levántate. Hay ahí una acción en el versículo número 1. Y yo quiero que me lo vuelvas a poner para que tomemos algunas cosas. Levántate y ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Aquí hay una instrucción. Levántate. Dios te está diciendo en esta mañana, levántate. Sé útil en mis manos. No simplemente, mire mi hermano, la palabra es poderosa. Y yo me contento cuando yo los veo a ustedes aquí. Pero yo me contentaría más aún si esa palabra se está traduciendo en hechos en su vida. Este era un mensaje para el pueblo de Israel, pero también es un mensaje para nosotros. Y le dice en acción, levántate y ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. O sea, que hay instrucciones de parte de Dios. Pero ¿saben cuál es una ventaja que no tuvo Jeremías?
que ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. Y Él es el que nos da la instrucción, porque la misma palabra nos está diciendo que el Espíritu Santo es el que nos conduce a toda verdad. Ahora, esa verdad revelada es no solamente a los hijos de Dios, no al mundo. A los escogidos de Dios es que Dios le va a revelar el contenido de su palabra, el discernimiento de su palabra y todo el propósito que Dios tiene para su vida, para mi vida. Entonces, aquí hay un accionar. Aquí hay un accionar. Volvamos al 2. Levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Sigue, Pascualito. Y fíjese que el hombre había disposición de Jeremías. Porque dice, y descendí a casa del alfarero. Y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Aquí hay dos cosas que hay que sacar. Una, la buena disposición de este hombre. Obedeció la orden del Señor. Fue a casa del alfarero. Pero si nosotros vemos, dice, aquí, déjalo ahí. Y descendí a casa del alfarero. Y fíjese lo que dice. Y he aquí, él trabajaba sobre la rueda. Es decir, que este hombre está cumpliendo una instrucción, pero también está atento al propósito de Dios. Este hombre fue a observar la instrucción de Dios, vio lo que el alfarero estaba haciendo, la maquinaria que tenía, ¿para qué? Para moldear el barro. Entonces, en ese propósito que Dios tiene para nosotros, nosotros tenemos que estar, ¿qué? Atentos a lo que Dios nos está diciendo. ¿Y cómo me lo está diciendo? Primero, por medio de la palabra. Segundo, tenemos un pastor. Tenemos una guianza espiritual. Entonces, no estamos huérfanos y tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. El siguiente, Pascualito, por favor. Y dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Ese viejo Adán, ese se echó a perder. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. ¿Sabe qué, mi hermano? Dios es persistente. En nuestra imperfección, en nuestras aflicciones, en nuestras debilidades, y caemos y Él nos vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque hay propósito en Dios para con nosotros. Dios es incisivo, Dios es perseverante, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Somos nosotros los que le ponemos límites a Dios. Yo quiero que ustedes capten el mensaje, mi hermano. Es lindo venir aquí y darnos amenes y abrazos. Ojalá esto estuviera lleno. Yo por fe siempre lo declaro, porque lo creo en mi corazón. Los tiempos, eso lo sabe el Señor. Pero ¿qué, mi hermano? Vamos a cumplir. Vamos a abrirle el corazón a Dios. Señor, ¿en qué yo puedo ser útil? Señor, ¿qué puedo yo hacer que te agrade a ti? Además de llevar una vida en santidad, por supuesto. Pero tenemos que ser instrumento en las manos del Señor. Tenemos que ser ese instrumento. Para entender esta palabra es necesario comprender el significado de los elementos que aquí tenemos. El barro somos nosotros. El alfarero es Dios. Pero aquí también hay instrumentos que Dios usa para moldear ese barro. Y son elementos que nosotros tenemos que tener siempre, siempre presente. En aquellos tiempos el barro se utilizaba para hacer distintos tipos de vasijas. Hoy día es igual. Se utiliza para hacer muchos tipos de vasijas. El barro se sacaba de la tierra y tenía que mezclarse con agua para moldearlo. Yo quiero que vamos un momentico a Romanos 9, 20 y 21. Mire lo que dice esta palabra preciosa. Dice, mas antes el hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y el 21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Esta palabra es poderosa. Esta palabra tiene un gran mensaje. ¿Qué está hablando aquí? Lo que le decía yo ahora.
soberanía, autoridad. A veces no comprendemos muchas cosas, pero déjeme decir, el fin último de las cosas de Dios en nuestra vida siempre va a ser bueno, porque la voluntad buena del Señor es agradable y es perfecta. Entonces ahí hay una garantía que el resultado de lo que está haciendo Dios en nuestra vida va a ser ¿qué? Agradable y perfecta. Nos va a convenir en todas sus instancias. Nos va a convenir en todas las eventualidades. Ahora somos nosotros los que tenemos que abrir ese corazón. A veces venimos a la iglesia a criticar, a ver cómo se viste el pastor, a ver si el hermano José habla muy duro y cosas por el estilo. Si hay mucho frío, si hay mucho calor, si prendieron los abanicos, si prendieron el aire. No, mi hermano, eso no es lo que quiere Dios. O hablar del hermanito. No, mi hermano. Aquí el Dios está haciendo otra cosa, está hablando de otra cosa. De lo que Él quiere para usted. Y me gusta esto. Vasos de honra, pero también hay vasos de deshonra. Yo creo que aquí todos son de honra, ¿verdad? Porque usted es un hijo y una hija de Dios. Usted es un escogido de Dios. Vamos a levantar las dos manos. Yo quiero ser un vaso de honra. ¿Que me equivoco? Claro que sí. El pastor quiere ser un vaso de honra. ¿Que se equivoca? También se equivoca. Aquí el único perfecto es Jesucristo. Pero hay propósito en nuestra vida de decir, Señor, heme aquí, trabaja conmigo, sé tú mi alfarero. Porque yo soy un vaso, Señor, para ti. Soy ese barro. La otra vez veía yo como un pequeño video de cómo hacían eso y cómo con el pie le van dando para que el hombre se va con las manos, cómo lo va formando. Cómo se entrenan esas manos para irle dando forma a esas vasijas tan lindas, preciosas. Somos la niña de los ojos de Dios. ¿Cómo no va a querer Dios hacer algo tan precioso, tan lindo? Y que el producto que salga de ese trabajo del alfarero sea una vasija lindísima. Ahora, esa vasija lindísima no se queda ahí. Esa vasija va a ser utilizada para algo muy útil y para la gloria y honra de nuestro Señor. Yo decía en estos días que muchas veces en nuestro lenguaje, como hijos de Dios, hablamos mucho de la honra y la gloria a Dios. Pero eso no se puede quedar solamente en una frase, que si se pone literariamente, si hacemos un poema o no. La honra y la gloria a ese Dios grande y todopoderoso es en ese nuevo estilo de vida que nosotros tenemos que tener, que le agrade a Él. Pero si nosotros todavía andamos con eso, mintiendo por cualquier causa, hablando del hermano, criticando la temperatura que tenemos, en todo es una quejabanza, nosotros no le estamos dando honra al Señor. Usted lo puede pronunciar 1000 veces, 1.000.000 de veces. Me acuerdo cuando yo estaba en la primaria, yo tenía problemas con la R. Yo nunca la sabía hacer, la minúscula. Y la hacía como una S. Y la maestra José, y volvía con lo mismo. Y volvía. Pero lo que nunca se me olvida es las planas que me mandaba hacer. A veces 20 hojas, 30 hojas, haciendo la S y haciendo la S. Y ustedes me ponen ahorita a hacer la S y yo sigo haciendo, perdón, la R la hago como una S. No la aprendí. Pero en las cosas de Dios, no es un simple maestro de aula el que te está instruyendo. Es el Espíritu Santo de Dios el que te está instruyendo. Pero tú tienes que abrir tu mente y tu corazón para que Él trabaje en ti. Y para que tú esa R no la conviertas en una S. Y todo para la gloria de Él. Cada día nosotros debemos, Señor, dame la guianza por medio de tu Espíritu Santo para cumplir ese propósito. Para que yo sea esa vasija preciosa. Y que lo que tú viertas en esa vasija, Señor, aún sea más precioso. Y yo no estoy hablando aquí de grandes posiciones. Yo no estoy hablando aquí de títulos académicos. Yo no estoy hablando de nada de eso, Señor. Yo estoy hablando aquí, mi amado, en esa sencillez que usted puede ser útil, no solamente en la obra, sino en su persona,
honrando al Señor en todo lo que hagan. Cuando le venga una proposición de un mal negocio, usted no la acepte. Cuando alguien le venga a hablar de un hermano, usted no lo acepte. Cuando usted va a un supermercado y ve una cosa mal puesta, usted no se apropie de él. En su trabajo no se apropie de lo que es de la empresa. Porque usted es un vaso de honra. Ahora hay otros objetivos también maravillosos que Dios tiene para nosotros. Mire, hablábamos en estos días, en esa secuencia que venimos de trabajar con respecto a lo del Espíritu Santo. Le tomé y le seguí la idea al pastor. Y decíamos ahora el viernes pasado, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo es el que ministra en sus hijos que los dones espirituales. Ahí hay un fruto. Los dones espirituales hay un fruto. Pero para que haya ese fruto, esa vasija tiene que ser útil. Usted no puede permitir que la vasija esté perforada, esté mal formada. Yo recuerdo en días pasados siempre en mi casa, y perdonen la alusión personal, no queriendo hablar de otra cosa, ¿no? Y siempre él me pone un vasito allí donde en el lavabo, como le dicen algunos. Pero a ella le gusta mucho ponerme un vasito plástico. Pero ese vasito plástico, como yo lo manipulo para allá y para acá, siempre se deforma. Entonces me cuesta ponerlo, y lo vuelvo a poner. Y esta mañana temprano, el vasito ya en la parte de abajo está deformado. Y pasé como 10 minutos tratando de que quedara paradito el vaso. Porque no está bien formado. Se ha deformado. Ustedes se acuerdan de una vez le hablaba yo del primer amor. Qué lindo es el estar enamorado, ¿verdad? Yo recuerdo el primer amor con mi esposa, el segundo amor, el tercero. Pero yo creo que queremos regresar al primer amor. Pero en Cristo auspiciemos siempre el primer amor. Decía el pastor el día pasado, lo ha dicho muchas veces, y me gusta cuando lo dice, porque eso me impacta mi vida, porque yo también ando en esa. Él se quería comer todo. ¿A qué hora es el servicio? A las 8. Él estaba a las 7. En estos días, cuando fue el viernes, y la hermana se me adelantó, la hermana Ana, y ya estaba allá. ¿Cómo va a ser si yo llego el servicio es a las 8 y yo llego a las 7? Y ya la hermana Ana estaba por aquí. Digo yo, ¡wow! Lo que le quiero decir con todo esto, y disculpen la broma, mis amados, que ese corazón vamos a disponerlo en sencillez para que el Señor trabaje en nosotros. Y vamos dejando esa vieja naturaleza que en nada le agrada a Dios. Dios es un Dios paciente, lleno de gracia, de misericordia, que trata con nosotros de esa manera vieja de vivir, de esa manera vieja de andar. Qué lindo es cuando uno habla con un hijo de Dios y en él hay integridad. Decía yo el otro día que el hijo de Dios es de un solo talante. Ayer hablaba con un hermano, tuve más de 2 horas hablando con él, porque él se mudó para el norte. Y hablábamos sobre ese punto, sobre la integridad en el hijo de Dios. Qué lindo es cuando Dios ve a un hijo que es íntegro, que ese nuevo proceso, que esa nueva criatura, que esa vasija nueva, porque déjeme decir una cosa, no es cualquier cosa el alfarero que está ministrando ese barro. Es el mismo Dios. Decía en días pasados, en la creación, Dios hizo la mayoría de las cosas, por no caer en detalle, con su boca. Pero al hombre lo hizo con sus manos. ¿Usted no cree que eso tiene una repercusión? Claro que sí, mi hermano. Esto tiene una repercusión aquí. Así como hizo Adán, tomó barro y lo formó y lo hizo. Aquí también el Señor lo está tomando a usted, me está tomando a mí para irnos formando. Mi hermano, y esto es un proceso. Estoy hablando en el plano espiritual. Es un proceso que se va perfeccionando cada día, hasta la venida del Señor, para que nosotros también tengamos un cuerpo glorificado como Él lo tiene. Ahora, en ese caminar, en ese proceso donde Dios nos está moldeando cada día y nos tiene en esa máquina formándonos, y Él la saca y va viendo la disposición del corazón, va viendo los avances, va viendo también, a veces damos 2 pasos atrás.
Pero como digo yo, no es posible dar 2 pasos atrás, correcto. A veces hay que darlo, pero entonces 4 para adelante. La cuestión es que no seamos como el cangrejo. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. No, aquí es para adelante. El Señor le dijo a Josué, esfuércese y sea valiente. Josué tuvo el ejemplo de Moisés. Estaba siempre ahí pegadito, pegadito, pegadito. Viendo todo lo que hacía Moisés, cómo Dios trabajaba en Moisés. Pero ese hombre iba captando todo. Pero se iba captando ¿qué? Lo bueno. No iba captando lo malo, iba captando lo bueno. Pero cuando ya él vino a cumplir la función como la cumplía Moisés, a mí esas 2 palabras me llaman la atención. La relación de Dios con Moisés fue una, pero con Josué fue más agresiva. ¿Por qué? Porque Josué era el que iba a llevar al pueblo a tomar posesión de la tierra prometida. Y iba a tener que enfrentarse con situaciones muy difíciles. Esfuérzate y sé valiente, te dice hoy el Señor. Arrebata las bendiciones de Dios. Deja que Él te ministre. Aleluya. Vive Cristo. Aleluya. Vive Cristo. Isaías 64:8. Isaías 64:8. Ahora pues, el Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú, Él, rectifico, y tú, Él nos formaste. Así que, obra de tus manos, somos todos nosotros. Ahí vuelve a ratificar que Él es el alfarero, nosotros somos el barro y que Él nos formó y por tanto la obra de tus manos somos nosotros. No es cualquier alfarero. A nosotros nos formó el mismo que hizo los cielos y la tierra. Estábamos conversando en días pasados, hablando de los privilegios de un hijo de Dios. Usted se ha puesto a pensar en un momento lo privilegiado que nosotros somos. Usted se ha puesto a pensar en algún momento qué cosa tan grande y maravillosa que nosotros hayamos sido llamados y escogidos por Dios. Y no para cualquier cosa, para una salvación eterna. Porque en la cruz del Calvario hubo varios hechos que allí se consumaron. No solamente viene la salvación y la vida eterna. Porque para que eso se diera, nosotros primero teníamos que ser perdonados. Y en ese perdón venía la reconciliación con Dios, porque el hombre estaba separado de Dios. ¿Por causa de qué? Del pecado. Y era preciso que Jesús muriera en la cruz para nosotros ser perdonados, ser reconciliados. Por ese amor y la obediencia que Él tiene para con el Padre y ese amor para con nosotros. Aquí es obra de las manos del Creador. El que hizo cuántos planetas. Mire, ayer veía yo un video como que está en YouTube y me lo voy a tomar un poco más personal, de Venezuela. ¿Cuántas cosas negativas están hablando de Venezuela, verdad? Son cosas políticas. Pero ayer yo veía un video que dura como 15, 20 minutos de las bellezas naturales de mi país. Yo mismo me quedé impresionado. Pero cosas increíbles, maravillosas. Ahora usted se ha puesto a pensar que eso lo hizo cualquier diosito por ahí. O que fue un fruto de ahí, ¿cómo es que dicen? No sé ni cómo ya le dicen los científicos. Eso es una obra perfecta que solamente un Dios perfecto y todopoderoso lo puede hacer. No hay otro. No hay otro. Mire, mi hermano, si usted se pone a estudiar el cuerpo humano, decía un día un médico que el cuerpo humano es el laboratorio perfecto.
El cuerpo humano hace tantas cosas en su bioquímica, en su proceder, cómo se desarrolla desde el vientre de la madre, cómo ese ser extraordinario crece, se forma. Tiene que ser un Dios muy poderoso para ver un ser tan extraordinario como el ser humano. Ahora, ¿usted cree que Dios quiere que eso se pierda? No, mi hermano. Si lo más magnífico que ha hecho Dios es el ser humano, y Él lo quiere rescatar, porque dice que el Señor vino al mundo para rescatar al mundo, para perdonarlo. Ahora, muchos no le abren el corazón a Dios. Entonces, en esta mañana estamos trabajando sobre la base de que somos barro en las manos del Señor. Y Él va a formar en nosotros esas vasijas. Y yo le animo a que esta noche, cuando usted se retire a reposar en su casa, por un instante usted se ponga a pensar: ¿estoy yo permitiendo en mi vida que Dios me forme por medio del Espíritu Santo? ¿Estoy yo siendo una vasija de ese vaso, de ese barro moldeado por el Señor para ser útil en el propósito que Él tiene para mí? ¿O simplemente yo estoy viviendo una vida, nací, crecí, envejecí y ahí me meten en un jón cuando yo esté viejo? Yo no creo que Dios quiere eso, mi hermano. Yo creo que hay grandes propósitos, hay grandes planes de Dios. Yo tomo las palabras sabias del pastor. Un día dijo aquí donde yo estoy, que cuando él fuera viejo, él no quería verse metido en un jón. ¿Y sabe por qué? Eso tiene una connotación más que simplemente la relación como familia, los hijos, la esposa. Eso tiene una cosa más. Porque él es un hombre que ha entendido el propósito que Dios tiene para con él, en forma individual y como familia. ¿Lo ha entendido usted, mis amados? ¿O simplemente venimos todos los domingos a tomarnos un cafecito, a saludar al hermano? Vuelvo y insisto, yo creo que hay algo más. Antes yo iba a las congregaciones de esa manera. Yo iba los domingos, bueno, ya yo tenía todo calculado, voy después del servicio, voy a lavar el carro o organizo algo del archivo de la casa, algunas cosas. Y así como entraban, así yo salía. Eso no es lo que quiere Dios. Si no, entonces, ¿para qué predicamos esta palabra? Simplemente me quedo en la casa, cojo un atlas, por decir un libro. Quiero decirles otra cosa también, valga el punto. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que congregarnos. Y digo esto quizás para muchos que nos están viendo por la red. Es menester que el Hijo de Dios se congregue. Y usted me dirá: ay, hermano, ¿y por qué? Yo simplemente le voy a dar una respuesta. Porque la palabra dice que nos congreguemos. Yo no le voy a buscar, como dicen por ahí, las 4 patas al gato. Pero la palabra de Dios nos dice que nos congreguemos. Es útil y pertinente que el Hijo de Dios se congregue. Dios utiliza sus vasos también para predicar la palabra, para llevar un mensaje sencillo que toque el corazón de cada uno de ustedes, mis hermanos. Aquí no estamos hablando quizás de que usted se convierta en un científico, en un matemático. No. Aquí Dios lo que quiere son corazones dispuestos, sencillos y humildes. Le decía yo en estos días a mis hermanos, qué lindo es cuando usted le abre la puerta a alguien. Qué lindo. Yo lo digo por mí mismo. A veces yo voy a Walmart, ¿verdad? Que dice mi esposa que es nuestra segunda casa, porque lo tenemos cerca. Y yo llego a la puerta y mucha gente, pase. Y yo le digo: no, pase usted primero. Entonces la gente se pone como, bueno, y este que anda en una silla de ruedas me manda a pasar a mí primero. Son detalles, mis amados. Ser cortés, dar una palabra de aliento. Mire, Dios, si quisiera, manda sus legiones de ángeles para hacer todo el propósito que Él quiere aquí en la tierra. Pero a Él le ha placido que sea usted y yo.
A Dios no le ha placido otro ser sino usted y yo. Y eso es un privilegio. Y hay que aprovecharlo para la honra y la gloria de nuestro amado Jesús. Yo quiero aprovecharlo cada día. Aprovechelo, mi hermano. Aprovechelo. Dios quiere grandes cosas con su vida. Aproveche, aproveche. Qué lindo es el Señor. Dios le pidió a Jeremías que fuera hasta la casa del alfarero, porque Dios quería que viera muchas cosas allí. 3, 4 cosas importantes. Que Dios es el alfarero, que nosotros somos el barro, que el instrumento que se usa para elaborarlo, ¿verdad?, también prefigura el estado de ánimo en que puede estar el creyente. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque puede haber un crecimiento que sería lo mejor, espiritual, moral, pero también puede haber un decrecimiento. ¿Y saben por qué? Porque el mundo atrae, el mundo es seductor, y aún nosotros como vasos podemos ser seducidos y que se entorpezca de alguna manera el propósito que Dios tiene con nosotros. El cuarto elemento es el proceso mediante el cual el barro tiene que pasar por etapas hasta convertirse en un vaso de honra, en una vasija de honra, hasta llegar a la plenitud del varón perfecto, Jesucristo. Nosotros tenemos que ir por ese proceso. Otras veces lo he comentado. Nuestro norte es Jesús. Y en ese caminar con Jesús, esa vasija Dios la está trabajando. Dios la está trabajando. Dios la está perfeccionando. Tenemos que proceder a disponer de ese corazón. Segunda de Corintios 3:18. Aquí le puse la versión, nueva versión internacional, por si acaso no ven que sea exacta la Reina Valera. Y dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Es decir, que hay una transformación, pero hasta llegar a la semejanza y más gloria por acción del Señor en el Espíritu, por el Espíritu, que es el Espíritu. Ahí el Espíritu Santo cumple una función primordial. Venga a las clases de discipulado, estamos trabajando con el tema del Espíritu Santo. Ya el pastor había traído algunos temas concernientes a eso. Este viernes pasado, en base a la palabra de Dios, trajimos el punto de derrumbar esa teoría maligna sobre que el Espíritu Santo es una fuerza. El Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. Y la Biblia lo aclara muy bien. Y el viernes estuvimos trabajando sobre eso. Romanos 8:29. Estoy un poquito afónico. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso somos nosotros. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si nosotros fuimos escogidos, fuimos llamados, decía yo ahora que hay un propósito. Ahora, el propósito se puede estancar. Y eso es peligroso. Porque el Señor quiere que haya un crecimiento espiritual y conjuntamente moral con sus hijos. A veces los estancamientos en la vida espiritual
pueden provocar un regreso o un salirse del camino. Y qué peligroso es apartarse de los caminos del Señor. Qué peligroso es que usted no se deje moldear como vasija en las manos de Dios. El Señor nos creó con un libre albedrío. Cuidado con eso. Cuidado con sobreponer la carne a lo espiritual. Cuidado con sobreponer la carne a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque se puede entorpecer ese proceso. Entonces tenemos que crear las condiciones para que Dios pueda trabajar en nosotros. Pero esas condiciones verdaderamente se llama disposición. Si no hay disposición, no se va a hacer nada, porque Dios nos creó con un libre albedrío. Ahora, dentro de la misma soberanía de Dios, hay áreas que nosotros tenemos que distinguir, porque nos habla de vasos de honra y vasos de deshonra. Y dentro de la misma voluntad de Dios hay áreas en la soberanía de Dios que están muy apartadas para Él. Pero la palabra a nosotros nos dice que Jeremías se le instruyó para que fuese a casa del alfarero y viera todo el proceso. Y había voluntad de parte de Jeremías a ver todo ese proceso. A distinguir que el alfarero es Dios y que el barro somos nosotros. Veía yo, en días pasados leía yo a Daniel. Hubo una época en que el pueblo de Israel fue tomado por un rey llamado Nabucodonosor. Y Daniel cayó entre los jóvenes que fueron prisioneros. Pero vemos lo firme de este joven. Cómo este joven se mantuvo firme creyéndole a Dios. Porque conocía a ese Dios. Y se mantuvo firme. Y a la final, el rey Nabucodonosor pasó por un gran proceso. Que a la final también terminó dándole gloria a Dios. Ahora, estamos firmes en los caminos del Señor. Está esa vasija allí, firme, y prestándose para que Dios vacíe en ella misma todo lo grande y bonito que tiene para nosotros. Hay etapas en la vida, ¿verdad? La juventud, la adolescencia, ya más mayorcito, más mayorcito. Y el cuerpo va como mermando. Pero el espíritu, déjeme decirle una cosa. Hay luchas. Yo tengo grandes luchas, mi amado. No vamos a hablar de eso ahorita aquí. Grandes luchas. Pero yo siempre le he dicho a mi Dios que sea tu Santo Espíritu ministrando mi vida. No se deje vencer por la carne. No se deje vencer por el mundo. El enemigo anda como león rugiente a ver a quién se va a devorar. Esta mañana, este es un corto mensaje. Pero mi corazón le quiere transmitir la idea de que no se quede en el estado en que usted pueda estar ahorita. Yo no conozco el estado de usted, pero Dios sí lo conoce. En esa relación de usted íntima con Dios, reflexione en la vida. Dios quiere lo mejor para usted. Y sabe que cuando usted es un vaso de honra, que le es útil a Dios, usted puede impactar a otra persona. Usted puede impactar a su familia, a su vecino, a su compañero de trabajo. Voy a decirle otra cosa. Los medios de comunicación. Por eso es que nosotros insertamos estos mensajes por los medios de comunicación. Porque el enemigo ha tomado los medios de comunicación.
Pero los hijos de Dios se tienen que levantar a asumir y llenar esos espacios también, para que el evangelio corra. Pero usted como vaso de honra, también, en una pequeña porción, en su trabajo, alguien diga, esa persona tiene algo especial. En esa persona hay algo. Que ese algo le dé la honra y la gloria a Dios. Reflexione, mi hermano. Y en su casa, en su intimidad, en esos momentos, la otra vez la hermana María me decía, estoy aquí en mi balcón tomándome mi cafecito. Y ella tiene una vista muy bonita porque ahí tiene un terreno de golf bien lindo. Y yo, cuando ella me lo dice, yo como que me traslado a donde ella vive y miro el balcón, que es un balcón grande, y tomándose el cafecito. Pero no como el poeta. Vamos a tomarnos el cafecito diciéndole, Dios, ¿qué quieres que yo haga? O Señor, heme aquí, utilízame. Bueno, el domingo te toca lavar los baños. Ahí estaré. La gloria sea para el Señor. Levántese con ánimo, póngase en pie. Cristo vive y le amamos. Le bendecimos, mis